Vivo en la calle. Una historia que cambió 2 vidas. Mi nombre es Esperanza Martínez. Tengo 85 años y soy dueña de una pequeña panadería en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. En esta historia que voy a contar, ocurrió exactamente hace 15 años. Pero recuerdo cada detalle como si fuera ayer. Es una historia que cambió no solo la vida de un joven, sino también la mía en él. Encuentro era un lunes helado de julio, a las 7 de la mañana. Yo llegaba temprano como siempre, para preparar los panes del día. La panadería El Rincón Dorado siempre fue mi orgullo. La heredé de mi padre y la mantuve funcionando por más de 50 años. Ese día, al abrir la puerta, encontré a un joven acurrucado junto a la entrada, temblando de frío. Debía tener unos 19 años, de piel morena, cabello desordenado, ropa sucia, pero que en algún momento fue buena. Dormía sobre unos periódicos viejos, usando una chaqueta rota como manta. «Oiga, joven», le dije, tocándole suavemente el hombro, «aquí no puede quedarse». Despertó sobresaltado, se puso de pie de inmediato y empezó a recoger sus pocas pertenencias en una mochila rota y los periódicos. «Perdón, señora, no quería molestar. Ya me voy». Había algo en su voz, una educación que contrastaba con su aspecto. Sus manos temblaban, no sabía si por el frío o por los nervios. «Espere», le dije, «¿cuándo fue la última vez que comió?». Él dudó, mirando al suelo. Bueno, anteayer por la mañana». Se me encogió el corazón. Incluso a mis 70 años en ese entonces, aún tenía muy fuerte el instinto maternal. «Entren, voy a preparar café». La confesión dentro de la panadería. Mientras preparaba el café y calentaba unos panes del día anterior, observé mejor al joven. A pesar de la suciedad y el aspecto descuidado, noté que tenía buenos modales. Se sentó educadamente y esperó a que le sirviera antes de tocar la comida. «¿Cómo te llamas?», pregunté, llenando su taza. «Diego, señora Diego Herrera». «¿Y dónde vive tu familia, Diego?». La pregunta, hecha sin pensar, llenó sus ojos de lágrimas. Dio un sorbo al café caliente y con la voz entrecortada respondió algo que jamás olvidaré. «Vivo en la calle, señora». Esas 4 palabras cayeron como una bomba en mi cocina. Dejé de amasar y lo miré. Realmente lo miré. Vi a Nino, perdido en el cuerpo de un hombre, alguien que luchaba por mantener la dignidad en medio de la desesperación. «¿Hace cuánto tiempo?», pregunté suavemente. «8 meses», respondió, limpiándose los ojos con la manga de su chaqueta. «Mis padres murieron en un accidente. No tengo otros familiares. Perdí el trabajo. No pude pagar el alquiler. Y bueno, aquí estoy». Su historia entre sorbos de café y mordidas de pan. Había estudiado hasta el 2.º año de administración. Trabajaba medio tiempo en una oficina. Tenía planes, sueños. Todo se desmoronó una noche cuando un camión conducido por un borracho le arrebató la vida a sus padres. La decisión. Mientras Diego hablaba, pensaba en mi propio hijo Carlos, que se había marchado a España 5 años antes en busca de trabajo. Pensaba en lo terrible que sería si él estuviera pasando por algo así, solo, en una tierra lejana. «Diego», dije, interrumpiendo sus pensamientos, «¿sabes hacer pan?». Él me miró confundido. «No, señora, pero puedo aprender». «¿Y sabes atender clientes?». «Sí. Trabajé en atención al cliente en mi empleo anterior. Tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas». «Muy bien. ¿Vas a trabajar?». «Aquí. Conmigo el sueldo no es mucho, pero es honesto». Y dudé un segundo, pensando en la reacción de los vecinos. «Arriba de la panadería hay un cuartito pequeño. Está lleno de trastos viejos, pero si lo limpias, puedes quedarte ahí hasta que te estabilices». Diego dejó caer la taza de café que tenía en las manos. El ruido de la porcelana rompiéndose en el suelo pareció despertarlo del impacto. «Habla. En serio, señora. Nunca bromeo con el trabajo, muchacho. Pero tengo condiciones. Nada de alcohol, nada de drogas, nada de traer problemas a mi negocio, ¿entendido?». Se levantó de la silla, se arrodilló en el suelo y empezó a recoger los pedazos de la taza. Las manos visiblemente temblorosas. «Señora Esperanza», dijo con la voz quebrada, «no sé cómo agradecerle. Agradéceme trabajando duro y comportándote como un hombre de bien». La transformación. Los primeros días fueron difíciles. Diego estaba desnutrido, débil, y le tomó algunas semanas recuperar las fuerzas. Le enseñé a hacer los panes tradicionales en el pan francés, las facturas, los croissants.
Tenía hábiles y aprendió rápido. El cuartito del piso de arriba era realmente pequeño y estaba lleno de cachivaches que yo había guardado durante años. Pasamos un fin de semana entero limpiando y con la ayuda de don Roberto, el carpintero de la esquina, lo transformamos en una habitación pequeña pero digna. En 2 semanas, Diego era irreconocible. Se había bañado, cortado el cabello y, con algunas ropas que pertenecieron a mi hijo Carlos, parecía un joven completamente diferente. Lo más importante, la sonrisa había vuelto a su rostro. A los clientes les encantó. Diego era educado, atento y tenía una memoria impresionante para recordar los gustos de cada cliente habitual. Doña Carmen siempre pedía sus medialunas. Bien, el señor González quería su café con poca azúcar. Diego lo recordaba todo criador. Giagenchi Said perfecto. Aquí está parte 5. Los desafíos. Los desafíos. No todo fue fácil. Hubo noches en las que Diego lloraba en silencio en su habitación. Yo lo escuchaba a través del techo delgado. El dolor por la pérdida de sus padres aún estaba muy presente. Y a veces la realidad de estar solo en el mundo lo golpeaba como una ola. También hubo comentarios de los vecinos. Esperanza se está volviendo loca, murmuraban algunos. ¿Cómo puede confiar en un desconocido de la calle? Pero yo conocía a las personas. Y Diego no era un desconocido para mí. Era un hijo que la vida me había enviado justo cuando más lo necesitaba. Mi propia salud empezaba a fallar en aquella época. Artritis en las manos, problemas en la columna después de tantos años cargando sacos de harina. Diego no solo trabajaba conmigo, también cuidaba de mí. Cuando tenía crisis de dolor, él insistía en que descansara mientras él se encargaba solo de la panadería. El crecimiento pasado 6 meses, Diego se había vuelto indispensable. No solo en la panadería, sino en mi vida. Conversábamos durante horas en las tardes tranquilas. Él me contaba sus sueños de volver a estudiar y yo compartía historias de mi difunto esposo y de los viejos tiempos del barrio. Un día llegó con una propuesta. Señora Esperanza, ¿qué le parece si ampliamos el negocio? Podríamos vender sándwiches al mediodía, atraer más clientes. La idea era buena, pero yo no tenía dinero para invertir. Diego había estado guardando cada peso que ganaba y ofreció sus modestos ahorros para comprar los ingredientes necesarios. Su generosidad me conmovió profundamente. Implementamos el servicio de almuerzo y funcionó. Las ventas aumentaron y por primera vez en años, la panadería realmente prosperaba. Diego demostró no solo ser un buen trabajador, sino también un pequeño emprendedor nato, criador G. Ashenchi Sahit. Excelente. Aquí está. Apache Sechi la revelación. La revelación. Un año después de aquel encuentro, en la acera, Diego recibió una carta certificada. Provenía de un bufete de abogados en Córdoba. Su rostro se puso pálido al leerla. ¿Qué pasa, hijo?, pregunté. Preocupada. Es sobre la herencia de mis padres, dijo, con lágrimas en los ojos. Había un seguro de vida que yo no conocía y la casa. La casa no se perdió. No hubo un error legal. Está libre de deuda. La herencia no era una fortuna, pero sí era sustancial. Diego podía comprarse una buena casa, iniciar su propio negocio, comenzar de nuevo con comodidad. Me alegré por él, pero mi corazón se apretó al pensar en la posibilidad de perderlo. Señora Esperanza, dijo doblando cuidadosamente la carta, quiero hacerle una propuesta. La propuesta, usted me salvó la vida, continuó Diego. No solo me dio trabajo y un techo, me dio una familia. Quiero que seamos socios oficiales a mitad. Vamos a expandir el Rincón Dorado y convertirlo en la mejor panadería del barrio Main. Quedé sin palabras. En mis 71 años de vida, jamás había recibido una propuesta de negocios. Pero más que eso, jamás había recibido una muestra de gratitud tan pura y genuina. ¿Estás seguro, Diego? Con ese dinero puedes empezar tu propia vida, tu propio negocio. Mi propia vida empezó el día que usted me dio una oportunidad, respondió. Mi propio negocio ya está aquí, con usted. A próxima será a parte 9 en la transformação completa, onde a história chega ao seu auge. ¿Deseja que eu continue? Acepté la propuesta de Diego, y juntos transformamos la pequeña panadería en una pastelería próspera. Contratamos a 2 empleados,
Ampliamos el local y añadimos tortas de fiesta y dulces finos al menú. Diego estudiaba administración de empresas los sábados por la noche, aplicando todo lo aprendido al negocio. Pero más importante que el éxito financiero fue lo que ocurrió con nosotros como personas. Diego recuperó por completo su autoestima, su alegría de vivir. Se enamoró, se casó con una joven encantadora llamada Ana, y hoy tienen 2 hijos hermosos que me llaman abuela. Yo, que pensaba que mi vida ya estaba llegando al final, descubrí una nueva etapa. Diego no solo me trajo ayuda en el trabajo, me trajo una razón renovada para vivir. Sus hijos llenan mi casa de risas, y su familia se convirtió en la mía. Lale Sian Hoy, a mis 85 años, cuando miro hacia atrás, entiendo que aquel día frío de julio no era solo Diego quien necesitaba una oportunidad. Yo también la necesitaba. Necesitaba sentirme útil otra vez. Necesitaba tener a alguien a quien cuidar. Necesitaba comprender que la vida aún guardaba sorpresas buenas. Para mí, Diego siempre dice que yo le cambié la vida, pero la verdad es que él también cambió la mía. Aquel joven que vivía en la calle se convirtió en el hijo que nunca tuve, en el socio que siempre necesité, en la familia que creí haber perdido para siempre. A la gente a veces me pregunta si no tuve miedo de ayudar a un desconocido de la calle. Yo respondo que el mayor miedo sería haber pasado de largo fingiendo no verlo, porque en el fondo, muy en el fondo, todos estamos un poco perdidos en las calles de la vida, necesitando que alguien crea en nosotros. En la panadería El Rincón Dorado sigue funcionando, ahora administrada principalmente por Diego y Ana. Yo voy todos los días, más para conversar con los clientes y jugar con mis nietos que para trabajar, pero sigo haciendo mis especialidades, los alfajores, que eran famosos en el barrio y que ahora Diego ha perfeccionado. Cuando los jóvenes me buscan para pedir consejos sobre la vida, siempre les cuento esta historia, porque aprendí que a veces la persona que más necesita nuestra ayuda es exactamente la que también puede ayudarnos a nosotros hoy. Cada vez que paso por la acera donde encontré a Diego aquella mañana fría, siempre hago una pequeña oración de gratitud. Gratitude por haber tenido el coraje de abrir mi puerta y mi corazón a un desconocido. Porque a veces los desconocidos se convierten en las personas más importantes de nuestras vidas. Y si hoy alguien me preguntara ¿cuál fue la mejor inversión que hice en la vida?, respondería sin dudar fue apostar por un joven que tuvo el courage de decir vivo en la calle y la determinación de no quedarse allí para siempre.